Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte, el arte clásico en la antigüedad. Y vamos a hablar del arte micénico. El periodo heládico reciente se desarrolla entre los años 1600 y 1250 a.C. y afecta tanto a Creta como a las islas Cícladas y, por supuesto, a la Grecia continental. Hablemos de Schliemann y Homero. Schliemann, 1822-1890, elevó la arqueología al rango de aventura épica al descubrir en 1868 las ruinas de Troya, partiendo de las indicaciones de la Ilíada y demostrando que el relato homérico reflejaba algo más que solo unos mitos y leyendas. El arqueólogo alemán continuó trabajando con los textos homéricos para encontrar en 1874 los restos de la Acrópolis de Micenas. Después de estos hallazgos fueron saliendo a la luz numerosos restos de poblaciones atribuibles a este periodo micénico, enriqueciendo el panorama de una época en la que la organización política habría adquirido un nivel superior al palacio minoico y donde el control de las rutas comerciales habría favorecido la creación de pequeños estados a modo de reinos. No existió una ruptura brusca con el mundo minoico, y como el mundo micénico se desarrolló en estrecho contacto con el Mediterráneo oriental y Egipto, abriendo a su vez contactos con el norte de Europa, el Mar Negro y el Mediterráneo occidental. Todo esto determinará la existencia de un arte micénico que, partiendo del legado minoico, tendrá rasgos singulares. La arquitectura defensiva de la Grecia micénica, acrópolis y fortificaciones. La arquitectura defensiva de las ciudades micénicas nos habla de un tiempo convulso y, a diferencia de la minoica, se basa en el concepto de ciudad cerrada mediante fortificaciones, especialmente en sus acrópolis. La ciudad de Micenas, con sus dos fases constructivas de su muralla, es un buen ejemplo. En su acrópolis, el palacio real se sitúa en lo más alto junto a las dependencias anejas, estando situados el caserío y la necrópolis por el resto del espacio amurallado. La primera muralla, del siglo XIV a.C., tiene carácter megalítico que algunos han relacionado con la arquitectura hitita. La reforma del siglo XIII a.C. ampliará el terreno fortificado hasta ajustarlo a la parte más alta de la colina, donde se sitúa y usando el aparejo ciclópeo, grandes bloques irregulares superpuestos sin mortero, para crear unos muros que llegaban a alcanzar los 15 metros. Es ahora cuando se construye la Puerta de los Leones, ejemplo de sencillez y eficacia constructiva, con su estructura adintelada sobre la que se apoya el famoso relieve con los leones, aunque quizá fueran grifos, enfrentados a ambos lados de la columna real. El relieve representaba así el valor sagrado y el poder político de la ciudad a la que protegían. Otro aspecto destacado de la arquitectura defensiva son los llamados casamatas. Estos son pasillos subterráneos abiertos en el interior de las murallas y de función no esclarecida. Arquitectónicamente destacan por sus falsas bóvedas realizadas por aproximación de hiladas, elemento singular micénico y que aparece también en las cisternas subterráneas. Tirinto tiene también buenos ejemplos de ingeniería hidráulica y, por supuesto, murallas, pues en general sigue la tipología vista en Micenas. Además de tener casamatas, aquí aparecen saeteras y destaca la impresionante rampa que accede al patio desde el que se entra al Palacio Real. De entre el resto de ciudades micénicas, Pilos es la única que no usa aparejos cíclopes en sus murallas. Hablemos de los palacios y las tumbas. Los palacios micénicos como símbolo del nuevo poder. Los palacios reflejan los valores propios de una sociedad mercantil y comercial de base agraria que de hecho conocemos a través de las tablillas escritas en línea B. En consonancia a la emergencia de los reyes, el palacio modifica su tipología respecto a los minoicos para mostrar estos nuevos valores políticos, siendo además piezas unitarias y ya no elementos yuxtapuestos. Un eje axial organiza ahora la disposición de las estructuras palaciegas, siendo el mégaron el elemento central que ordena y jerarquiza los espacios. En la entrada se sitúa un pórtico, apoyado sobre una columna, desde el que se accede al propíleo principal, acolumnado, y al patio que antecede la antecámara del mégaron. Construidos en piedra y adobe, el piso superior estaría hecho tan solo en adobe para ganar ligereza. En el caso de Micenas, una calle amurallada conduce hasta los propíleos, contando su mégaron con un hogar en el centro rodeado por 4 columnas. En Pilos, el palacio mejor conservado, destaca su mégaron decorado, como lo debieron estar todos, con unos grifos protectores como en conos, así como la escena de la caza de los jabalíes.
En general, en la pintura micénica existen similitudes con la minoica, pero ahora hay nuevos motivos al adaptarse las procesiones de oferentes a los dioses micénicos y al aparecer escenas de caza o de guerra en un estilo más rígido y estilizado. Estos cambios reflejan los nuevos valores de la aristocracia palaciega micénica, más belicosa, y se abre la puerta a la interpretación épica y heroica de los personajes plasmados. Estilísticamente y como novedad, las escenas se encuadran ahora en marcos verticales y horizontales bien trazados, compuestos de bandas decoradas con motivos geométricos. Además de la pintura, otros elementos decorativos usados son la madera, la piedra y el bronce. En definitiva, a diferencia de la defensiva, la arquitectura palacial micénica no aporta novedades significativas, tan solo una tipología en planta más ordenada y jerarquizada en torno al mégaron. El resto de construcciones civiles son construidas con menos calidad y entidad, destacando en Micenas solo la Casa de las Columnas, o las Casas Oeste, con un mégaron y decoraciones murales. Hablemos de arquitectura funeraria micénica. La arquitectura funeraria micénica continuó con las inhumaciones en espacios cerrados, típicas del mundo minoico, pero ahora las tumbas se incorporan como demostración del poder, pues aunque colectivas, acogen probablemente a grupos familiares poderosos. Schirman halló en 1876 el llamado Círculo A y en 1951 se halló el Círculo B de Micenas. Este último acoge 24 enterramientos datados en el 1650 y 1550 a.C., repartidos en fosas rectangulares con el suelo recubierto sobre el que se depositaba al difunto con una máscara de metal mortuoria tras un probable proceso ritual. La tumba se sellaba y sobre la misma se colocaba una montaña de tierra con una estela, con inscripciones en lo alto. En el Círculo A se encontraron 6 cuerpos en la misma estructura, contando uno de ellos con la famosa máscara que Schirman adjudicó a Agamenón, datadas en 1600 y 1500 a.C. Es a partir de esta fecha donde se desarrolla el otro gran modelo de enterramiento en cámaras rectangulares o tipo tolos, circulares, precedidas por un largo corredor, los dromos. La más conocida es la llamada el Tesoro de Atreo en el siglo XIV a.C. de Micenas y el Tesoro de Minias en Orcómeno, decorado con espirales. Aunque ya existen toli en el mundo minoico, en el micénico se convierten en uno de los signos distintivos de su arquitectura, que supuso de hecho un gran logro técnico que se suma a la monumentalidad y que redunda en la demostración de poder de las élites de la época. El Tesoro de Atreo, pues Schirman lo creyó identificar con la tumba del padre Agamenón. Este es ciertamente un enterramiento real, con una dromos que desemboca en una puerta monumental, rematada como la Puerta de los Leones. El relieve fue retirado en el siglo XIX y da acceso a una cámara de 10,5 metros de altura y 14,5 de diámetro. Este espacio diáfano no fue superado en grandeza hasta la construcción del Panteón de Roma 1000 años después. En el caso de las tumbas, de base rectangular, destaca la denominada Cámara Pintada de Tebas, con toda su superficie decorada con frescos. En cuanto a la cerámica y la orfebrería, hemos de decir que en las artes decorativas es más difícil distinguir el mundo micénico del minoico, donde solo en el trabajo del metal se introducen nuevas técnicas. En la cerámica, toda la producción del periodo del bronce en el Egeo presenta una gran homogeneidad hasta el punto de que se afirme que la mayor parte de la producción corrió a cargo de un solo centro o de unos pocos ubicados en Micenas. Como la minoica, la cerámica micénica consagra el uso del torno y comparte también la decoración dispuesta en registros horizontales. Los motivos son mayoritariamente geométricos, con escasez de elementos florales o marinos. Las figuras humanas solo aparecen en un tipo de crátera, en la que se representan procesiones en carro. Las formas, también heredadas de lo minoico, incluyen formas cerradas en los palacios y abiertas sin decorar fuera de los mismos o en sus áreas de almacenamiento y producción, destacando la llamada copa de champán micénica. En la escultura, las figuras de arcilla o terracota son características. Se producen en serie, pero con una decoración cuidada, siendo la forma más habitual la figura de mujer de pie, con los brazos en distintas posiciones, llamadas en pi o en ps, por recordar a las letras del alfabeto griego. Recientemente se han encontrado figuras más grandes, como ídolos o grandes cabezas de yeso con formas animales, aparte del relieve de la Puerta de los Leones. El marfil es un elemento también recurrente en recipientes y muebles. El trabajo en metal
con altas muestras de calidad, es una de las claves que ha permitido entender la jerarquización de las sociedades micénicas. El oro es el metal predilecto, con él se fabrican vasos metálicos para las tumbas, en contextos domésticos son de bronce. Destacan, por ejemplo, los dos ricos vasos de Bafio, encontrados en Laconia dentro de un enterramiento en Tolos, en el que apareció un príncipe con todo su ajuar, que cuentan con relieves en los que aparecen toros. En Micenas destacan las máscaras de oro batido, que parecen representar los rasgos idealizados del difunto. Además de las máscaras, en los círculos se encontraron espadas y puñales ricamente decorados. Pasado el siglo XIII a.C., se constata el colapso de las culturas cretomicénicas, ocurrido por causas aún desconocidas y que abrieron paso a la Edad Oscura, que continuará hasta el siglo VIII a.C., aunque muchos de los logros y avances arquitectónicos y artísticos micénicos no se perdieron, pasaría mucho tiempo hasta que encontraran de nuevo parangón.